Este es un espacio pagado. Las opiniones y declaraciones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus productores, talentos e invitados, y no representan necesariamente la posición u opinión de Latinos TV NY, Bonches Latinos LLC ni de sus propietarios. Un programa dedicado al arte culinario, en donde aprenderás y conocerás todos los secretos de la gastronomía y restaurante. Te lo contamos aquí, en De Mesa en Mesa con Alexis Matos. La experiencia. Smells great. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos sintonicen, arranca De Mesa en Mesa con Alexis Matos, La Experiencia. El programa que te explica qué hay detrás de cada plato. No es solo gastronomía, son historias de esfuerzo, negocios, sueños y pasión. Me acompaña mi compañero, Principito Presents, Darwin. Yes, estamos aquí en la casa de Mesa en Mesa. Así es, Darwin. Y antes de continuar, señores, recuerden que nos pueden sintonizar a través de Amazon Fire TV, Roku TVO, Y Apple TV, Win TVO, canal 47, Viva Live TV, canal 129, Metro Max, canal 112, Stream 1, canal 312, Dominican Cable USA, canal 27, Mi Cable RD, canal 149, Cable Visión Yamasá 116, Dominican Network, Telecable Virtual. También boncheslatinos.com, descarga nuestra aplicación. Transmisión simultánea por Bonches Latino Radio. Y recuerden que solo tiene que preguntarle o decirle a Alexa, Alexa, reproduce Bonches Latino Radio. Y Alexa te responde sintonizando inmediatamente nuestro canal. Recuerden que nuestros patrocinadores ven a disfrutar del sabor que conquista corazones en el patio de Wanda. Cocina con alma, momentos inolvidables y ambiente acogedor. Sabor, música y buena vibra te esperan en The Bronx Public, tu punto de encuentro en el Bronx para comer, brindar y pasarla bien. Endulza tus días con los irresistibles postres de Rats Bakery, sabor que endulza en cada bocado. Ahí están nuestros patrocinadores, nuestros canales. Darwin, cuéntame, ¿cómo va todo? no, una semana que viene bien fría y estamos listos para abordarla. Sí, señores, la verdad que el frío está intenso aquí en la ciudad de Nueva York. Para que tengan una idea, estamos en temperatura por debajo de los 19 grados centígrados. O sea, estamos en menos 6 grados Fahrenheit y eso es aproximadamente menos 19 grados centígrados y esto es una locura lo que estamos viviendo. En el día de hoy hacía ya varios años que no se sentían temperaturas tan extremas como la que estamos sintiendo en el día de hoy y las que nos tocan por vivir en los próximos días, ya que a partir de mañana nos acompañará una nevada que se pronostican unas 20 pulgadas de nieve, o sea, aproximadamente 2 pies de nieve. No, y eso beneficiará mucho los negocios de restaurantes porque mucha gente pide, ya sea para ordenan para delivery o para comer. Sí, sí, señores, dentro. mira, un punto muy importante el que tú estás tocando ahí antes de que vayamos al punto central. En el día de mañana, en los próximos días, van a haber un incremento muy significativo en lo que es la comida para llevar, en lo que es la comida delivery y todo eso. Tienen que ser conscientes de que esos muchachos que están trabajando para satisfacer lo que son sus necesidades. Y la demanda. La demanda. Y esos muchachos que se van a arriesgar tomando un frío extremo, van a estar realizando un trabajo que de verdad merece que usted le ponga un extra. Remuneración. Un plus, remuneración. Steve. Ok, usted está pagando. Mañana los restaurantes no van a subir los precios. Le van a dejar el mismo precio. Pero esos muchachos que se van a sacrificar por cocinar, esos muchachos que van a sacrificarse por hacerle llegar su comida, vamos a remunerarlo. Vamos a tratarlo bien. Vamos a reconocer ese trabajo que hacen. Eso es muy importante y vamos a tenerlo presente, por favor. Claro. Bien.
Y Darwin, bueno, me voy con el tema central. sí, vamos con toda. Señores, Todos los hoy, hierros. hoy tenemos con nosotros una persona que conoce un restaurante desde todos los ángulos posibles. Porque es chef, es gerente, es propietario. Y él no solo crea platos, él maneja situaciones, él sabe de números y lo más importante, él sabe cómo enfrentar día a día lo que es la operación de un restaurante. Vamos a hablar de su carrera profesional, de los éxitos, de los errores. Vamos a hablar de comida, vamos a hablar de cocina, vamos a hablar de negocio. Y lo más importante, vamos a hablar de lo que es manejar un restaurante con los pies sobre la tierra. Está con nosotros Alejandro Fuenmayor Ferrer, propietario de Cabani Food En en Jersey Jersey City. City. Alejandro, Bienvenido. bienvenido. No, gracias por la invitación. Sí, de verdad encantadísimo de tenerte aquí. Tú sabes que nosotros podíamos preparar lo que era tu biografía y hacerlo de una manera así que se vea mecánica, pero ¿quién mejor para presentarse sino uno mismo que se conoce? Así Entonces, vamos Alejandro, una biografía sobre tu vida, de dónde viene y todo eso. Bueno, soy venezolano y tengo en este país ya casi 11 años. Y tengo fuera de Venezuela más de 25 años, entonces sé lo que es inmigrar. Y sé lo que es crear negocios en otros países que no es de donde uno viene. Ok, Entonces, siento que New Jersey vivo en el estado de New Jersey, justo aquí frente a Nueva York. sí. Y siento que ya New Jersey es mi hogar. Perfecto. Ya me radiqué aquí, me casé aquí y aquí me voy a quedar. Perfecto, Alejandro. Entonces llegaste aquí hace 11 años, 10 años ya. 11 10 años. años, sí. wow. Ok. Cuando llegaste aquí ya estabas inmerso en lo que es el mundo de los restaurantes. Fíjate que yo estudié chef en Argentina. En mi país no era una carrera todavía, no es una carrera universitaria. No Ok. lo consideran como una carrera. Y me fui a Argentina porque en ese momento Venezuela tenía un pacto con Argentina y me salía súper económico la carrera y podía trabajar al mismo tiempo. O sea, legalmente pues, podía vivir allá. Ok. Y después que me gradué, me fui a Venezuela 6 meses y después me fui a vivir a Aruba 10 años. Pero en Aruba la carrera de chef no es muy Remunera. remunerada. Entonces decidí abrir tiendas de ropa, me dediqué al comercio, hasta que por alguna razón que me pasó personal en Aruba, decidí migrar a otro sitio y tenía un amigo aquí tengo un conocido aquí que tiene un restaurante italiano en Nueva York y me dijo, vente, yo te pido con una visa de trabajo y me vine. Y Ok. aquí estoy. Y, Perfecto. ¿Principito? Sí, no, y para empezar, ¿quién es el chef, el empresario detrás de Cabani Foods? ¿Y cómo nace este proyecto en Jersey City? Bueno, obviamente vine a este país y cada país es diferente. Todos los que somos chefs o todos los que montamos un negocio de comida o estamos en esa carrera, somos muy apasionados. Pero detrás de la pasión también hay un negocio. Exacto. No quiere decir que porque estés vendiendo mucho, también estás ganando mucho. Entonces ese es el terrible error de nosotros los latinos, que nos dejamos llevar por la pasión y no por la razón. Entonces literalmente empecé desde dishwasher, fui runner, estuve en el área de la ensalada, estuve en el área de los calientes, estuve en el área de las pastas. Hice todas las carreras todas las posiciones que son back of the house y después empecé con las de front of the house. Ok. Porque tenías que ver cómo era el negocio en donde tú estás. Sí. Porque no es lo mismo que vengamos de Latinoamérica y tengamos un restaurante allá y lo vengamos a montar aquí. Porque Entiendo. tenemos que aprender, hay mucho más detrás de una cocina. No es solamente saber cocinar, es llevar un negocio. Exactamente. Entonces, literalmente hice casi todas las posiciones. Terminé en un restaurante tailandés en Brooklyn, en Williamsburg. Y aprendí mucho porque ahí llegué a ser el executive chef, llegué a manejar todo el ámbito de un restaurante. Mi jefa decide vender el restaurante e irse, y ahí fue cuando yo dije, yo creo que ya es tiempo Tu turno. es mi turno. Es como que ya, ese era como que el último paso como que el empujón para decir, tienes que trabajar algo para ti, tienes que formar algo. Ok. Sabes que aunque siento que nos hemos saltado una etapa,
¿Quiere decir que desde niño a ti siempre te apasionó lo que era el mundo gastronómico, la idea de ser chef? Sí, de verdad que yo siempre estaba a la pata de mi abuela viendo qué él hacía, qué cocinaba. Mi bisabuela me enseñó a matar pollos con las manos. Y después que lo mataba, obviamente no me lo comía. Pero era, en ese tiempo era la forma. O sea, Ok, lo sí, recuerdo claro. perfectamente. Ella me decía, Claro. agarra el pollo, tuércele el cuello. Yo, Sí. no, es un pollo. Sí. ¿Siempre te gustó la cocina? Sí, pero en verdad en toda mi familia. Somos 3 hermanos y por parte de mi papá todos, o sea, no hay división de géneros que no, que las mujeres son las que tienen que cocinar. Todos cocinamos, lavamos, planchamos. Pero nadie lo vio como una carrera, porque desde donde nosotros venimos, ser chef es como, no, vas a estar en una cocina y te vas a quemar las manos. Exacto. No lo ven Entiendo. como una No carrera. lo ven como un negocio, no lo ven como una Exactamente. carrera. Sí. Y es una de las carreras más pagadas, ¿no? Sí. O sea, un chef puede ganar lo mismo que gana un abogado. Sí, claro. O sea, en este país. En este país, Y hay muchos países. más. Sí, Eh, claro. inclusive en partes de Latinoamérica también. Por ejemplo, También, en Argentina es también. muy bien pagado también. Lo que pasa es que las economías son diferentes. Pero, pero nadie lo veía como una carrera. De hecho, yo cuando le dije a mi papá, no, yo quiero estudiar chef, cuando me gradué de bachillerato, y me dice, no, tú vas a estudiar lo que está en la universidad privada. Y yo, ¿pero por qué no? Yo no quiero que mi hijo tal, o sea, como... Lo veía como un Y no lo desperdicio. culpo porque desde donde la cultura de nosotros venimos no es una carrera. Y mucha gente lo ve como que no, que eso es una posición de una mujer. Pero en sí no es una posición de una mujer. O sea, las mujeres cocinan porque les tocó cocinar, porque nadie les enseñó a Porque trabajar. la sociedad Exactamente, determinó por eso. esa generacionalidad. Ujú. Pero yo lo veía de otra forma, yo lo veía como que no, sí, obviamente yo buscaba y veía las escuelas y hacía el research de lo que era la carrera, pero obviamente mis papás que están criados en una sociedad donde eso no es, Exacto. entonces Machista, donde es por así blanco y decirlo. negro, exactamente, no era... Y literalmente cuando me gradué de chef, después mi papá decide montar restaurantes en Venezuela. Es irónica la vida. Sí. ¿Y en qué momento te das cuenta de que aparte de ser chef, podía dirigir un negocio? Porque como mencionaste hace un instante, existe una gran diferencia entre que una persona pueda ser chef y pueda dirigir un negocio, ya que muchas personas confunden lo que le apasiona con algo que realmente dé resultado. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que cuando viví en Aruba también vi muchos venezolanos que abrieron restaurantes y lo hacían por la emoción. Y pasaban 6, 7 meses y lo cerraban. Entonces eso te creaba un miedo interno, porque tú sabes manejar las leyes en tu país, pero no las sabes manejar en otro lado. Tú tienes que aprender impuestos. No necesariamente tienes que ser experto en impuestos, pero sí tienes que hablar el idioma. Tener una Sentarte idea. con tu CPA y saber de lo que ella te está hablando, sin tener que traducir la conversación. Entonces hay ciertos puntos que sí te lo enseñan cuando estudias, pero te lo enseñan en el área donde tú estás viviendo, donde tú lo estás estudiando. Cada país tiene sus leyes diferentes. De hecho, en este país, cada estado tiene sus leyes diferentes. Hay estados donde tú puedes vender cosas y hay estados que no. Sí. Hay estados donde el impuesto es diferente a donde lo pagamos nosotros. Inclusive Nueva York y New Jersey son estados totalmente diferentes. Los Bien. impuestos, las leyes, los permisos sanitarios son totalmente diferentes. Sí. Entonces, siempre nosotros latinos o nos dejamos llevar por la emoción o nos da miedo. Entonces, conozco muchos venezolanos, muchos latinoamericanos que han venido a este país y les da miedo progresar. El hecho porque se sienten que no saben. Y literalmente lo que a mí me pasó fue que yo me alineé y me junté con un ente que es la Cámara de Comercio Hispana en New Jersey. Ok. Y pedí ayuda, porque es algo sencillamente tan fácil decir ayuda, es una sola palabra. Pero los latinoamericanos no estamos acostumbrados a pedir ayuda porque de donde nosotros venimos, el que te va a ayudar te va a quitar el doble. Sí. Pero, ok, sí, esa es la Entonces, visión. Es Sí. una cultura. Sí. Entonces, que tú digas que Como, la Cámara de Comercio te va a ayudar y te va a dar unos grants y te va a dar una beca, porque generalmente yo apliqué por una beca, que es la beca de business, donde ellos al final, lo que tú haces, donde tú la estudias por 6 meses, y al final lo que ellos te hacen es un business plan, es la Biblia de un negocio. O sea, ellos te toman tu idea, ven si tu idea es prófugo, y te ayudan en el camino te buscan abogados, te buscan accounting, hay ayudas hasta para un lease. ok. O sea, hay programas donde te pagan el 30% de un lease.
y la gente no lo sabe. Y yo te lo puedo decir a ti, lo puedo decir a la gente que lo está escuchando y me dicen, no, eso es mentira. ¿A quién te va a ayudar con un libro? Sí lo hay. Lo que pasa es que dentro de la cultura latinoamericana está una frase muy icónica, Ujú. que es que cuando tú tienes un proyecto no lo puedes comentar con nadie porque el proyecto se te daña. O te lo copian. Exactamente. Entonces, si tú no lo hablas con quien te puede asesorar, pues obvio que ese proyecto no va a avanzar. Pero eso es un buen punto, porque a mí también me pasó. Pero también tú puedes firmar un contrato donde tú vas a hablar, que tú vas a poner tu proyecto y nadie puede sacar ese proyecto de ahí, de las personas que lo están escuchando. Si no hay una demanda. Ok. Porque eso es cierto, sí es verdad. Tú puedes Exacto. tener una idea muy brillante y alguien te la puede copiar. Ujú. Alguien te puede decir, no, eso no sirve, y a los 6 meses la está haciendo. Sí. Pero también hay formas de hacerlo. Exacto. Lo que tú recomiendas es asesorarse. Asesorarse, en pedir todo ayuda. el sentido de la en palabra. todo el sentido de la palabra. Y más que todo, confiar en el sistema. Muchos de nosotros latinoamericanos, cuando emigramos, vamos en contra del sistema porque nosotros nos venimos con un sistema establecido. Nuestro sistema gubernamental es un desastre. O sea, hablo por mí, por Venezuela. Sí, te O sea, que entiendo. tú me digas que en Venezuela yo vamos a tener un negocio y la Cámara de Comercio me va a dar una beca o me va a dar un grant o me van a dar $30,000 gratis, tú dices, si los recibo le estoy vendiendo el alma. Pero no es así. Aquí hay un sistema donde a todas estas cámaras de comercio les dan un dinero el gobierno, donde ellos tienen que darlos y tienen que rendir cuentas. O sea, a las cámaras de comercio les interesa que tu negocio le vaya bien, porque de esa forma le van a seguir dando más dinero. Sí, yo ¿Me entiendes? entiendo. Detrás de todo Apoyan eso hay una explicación. Entonces, debemos de confiar en el sistema y no ir en contra del sistema. Porque mucha gente también con el problema de los taxes. Yo tengo amigos que tienen 20 años aquí y todos los años se ponen contentos porque el gobierno les devolvió no sé cuánto dinero en taxes. Entonces, cuando tú tienes un proyecto y vas a montar un negocio y tú vas a enseñar tus taxes, y tú lo llevas a un banco o lo llevas a cualquier institución, tú dices, señor, pero como usted tiene una idea muy buena, pero usted tiene 10 años declarándose en bancarrota. O sea, legalmente, ¿cómo te puedo ayudar? Entiendo. Entonces tienes o sea, las cosas, por algo tú estás pagando un impuesto, porque si tú tienes una visión y tú quieres ir más adelante, tienes que demostrar que tienes 8 años que no eres carga de un gobierno. Claro, claro. Ser capaz de poder manejar tus finanzas personales y también. Exactamente. Tú sabes que mencionaste algo muy importante en parte de lo que hemos hablado hasta ahora, y es cuando las personas montan un negocio, no necesariamente porque tienen una idea brillante, sino porque, bueno, como Alejandro fue mayor, tiene un negocio y le está yendo bien, pues ese negocio es rentable. Ujú. Si ese negocio es rentable, yo quiero un negocio rentable. Y lo monta. Exacto, pero yo no tengo las condiciones ni tengo la asesoría para hacer lo que tú estás Exactamente. haciendo. Entonces, monto un negocio, me va mal, porque no tengo la asesoría, no tengo las condiciones de realizarlo, y luego lo que me pongo a hablar con Principito es, yo no sé cómo Alejandro lo está haciendo, para mí que le está lavando. Exacto. Porque para mí le está lavando. Y no porque ropa. yo puse ese mismo negocio que él puso y a mí no me resultó. Claro. ¿Qué tú opinas? Mucha gente sobre eso? me lo insinuó, ¿no? Ajá. Porque cuando yo y mi esposa conseguimos el local, nosotros teníamos $3,000 en la cuenta. Y nosotros formamos, tú sabes cómo es mi local, son casi 2,000 square feet. Y nosotros firmamos un contrato por 10 años. 10 años. Ok. Los contratos comerciales son por 10 años. Wow. Y nosotros confiamos en el proceso. O sea, no necesariamente es que tienes que tener, porque sabíamos que había gente que nos podía ayudar. De hecho, de parte de las situaciones inmigratorias está difícil porque ningún banco te va a prestar si tú no tienes un estatus tampoco. Ujú. Y literalmente a nosotros lo que nos benefició mucho fue la pandemia. Cuando nosotros firmamos el lease, de una vez el mismo día que nosotros tenemos el lease en la mano, que salimos de los abogados, el gobierno dijo todo el mundo para su casa porque hay una guerra que todo el mundo, que esto es una enfermedad que se está expandiendo y todo el mundo tiene que irse para su casa. O sea, tu negocio inició a principios del 2020. Exactamente. Exacto. Cuando cayó de la pandemia. Sí, Pero entiendo. obviamente tienes que buscarle el lado, no había un lado positivo, pero te tenías que reinventar. Toda la gente necesitaba, como estás diciendo tú, cuando hay una nevada la gente va a necesitar comida en su casa. Hay mucha gente que no sabe cocinar. Mucha gente estaba ahorita en Costco comprando y eso se les va a perder todo. Acumular ahí Exactamente. en la nevera. Entonces, la gente necesitaba, y en la pandemia la gente no podía salir, pero tú tenías que llevarle la experiencia a su casa.
Y nosotros vendimos muchísimo dinero en la pandemia porque todo el mundo necesitaba alimentarse. Claro. Nadie podía ir a un supermercado. Exacto. Entonces tenías que reinventarte. Entonces de ahí fue cuando empezamos nosotros a producir y no tener que pedir préstamo para montar un negocio. Pero siempre hay una vía. Siempre, o sea, detrás de lo malo siempre viene algo bueno. Pero ahora que tú mencionaste lo de que hay mucha gente que viene y se copia tu negocio, mi negocio donde yo estoy puede ser muy diferente que yo lo venga y lo monte en Hoboken. Ok. Porque tienes que hacer un estudio de mercado. Tú tienes que saber a quién está dirigida el sitio donde tú lo estás montando. Si tú tienes un local, tú lo viste, ahora tienes que ver qué hay alrededor. Y ver, o sea, hay muchas herramientas. Nosotros usamos herramientas en Google porque donde me daba el commute. El commute es las personas que iban a pasar mensualmente enfrente del restaurante. Ok. ¿Qué tipo de persona era? Por eso te digo, no hay que ser pasional, porque yo sé hacer comida venezolana, pero para mí la comida venezolana no es un negocio en este país. Si yo voy a montar un restaurante de comida venezolana, no es para hacer negocio, es como para culturalmente hacerle ver a la gente qué es lo que yo estoy contando. Pero eso no te va a dar una rentabilidad. Entonces hay que dejar la pasión y saber dónde, porque te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Por qué tú en Manhattan ves que hay un Starbucks en cada esquina? Y a mí eso me chocó, porque yo dije, pero ¿qué hace un Starbucks aquí atrás? Ajá. Porque el estudio de mercados en Manhattan no es horizontal, es vertical. Vertical. Porque arriba de ese edificio hay más de 5.000 oficinas. Y pueden haber más de 20.000 personas que no van a ir al Starbucks de la otra esquina porque tienen uno ahí. Y por el espacio que tú tienes, por tu espacio donde tú tienes de producción, también tiene que ver qué cantidad de café tú puedes vender diario. Entonces, hay estudios de mercado. O sea, Exacto. si tú tienes un Starbucks que tiene 1.000 square feet y tienes una capacidad de hacer 5.000 cafés por hora, tú sabes que ya con el edificio basta. Basta. ¿Y quién no toma un café? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, mucha gente dice, pero aquí esta gente está lavando dinero. No, esta gente está estudiando el mercado. Sí, Esta gente sabe dónde está sí. haciendo las cosas. Y es que según tú vas hablando y vas explicando, yo voy observando mentalmente, Claro. estoy mirando tu negocio. Ujú. Yo sé dónde está tu negocio. Ujú. Y sé los edificios que hay alrededor Exactamente. donde tú tienes el negocio y digo, tiene bastante lógica. Y tengo clientes en Manhattan, ¿no? ¿Mm? Tengo clientes en Manhattan. Clientes en Sí, Manhattan, en Jersey tiene que tener City. clientes en Manhattan porque tampoco queda muy lejos. Sí, exacto. Exacto. Está a un paso. Está a un paso. Sí. Pero ese concepto de Cabani Food aplicado al negocio, ¿cómo surgió? Que tú, o sea, tú no estás hablando, no estás contando la historia del estudio de mercado y todo eso, pero ¿cómo aplicaste tus conocimientos a armar ese menú y armar ese concepto? Bueno, precisamente el COVID me cambió todo. Todo chef quiere tener un restaurante que tenga 3, 4 estrellas Michelin. Pero si te pones a ver todos esos chefs que tienen 3, 4 estrellas Michelin, tienen la cuenta vacía. Porque sí, tu restaurante te dio una estrella Michelin, pero si tú no te reinventas y sigues con el mismo concepto, siempre hay una evolución. Como el ejemplo del iPhone. Tienes el 13, tienes el 14, tienes que evolucionar porque ya el 12 no te va a servir. Ujú. Entonces siempre el mundo está evolucionando, la comida está evolucionando, cada vez sale un azúcar nueva, natural, cada vez sale un plan, una dieta, un estilo de vida. La dieta keto ya pasó de moda, ahora viene la dieta del conteo de proteínas. Entonces siempre va a haber, entonces tú tienes que apalancarte a eso, porque si te vas a quedar en el mismo sitio donde que generalmente todos estos chefs que tienen estrellas Michelin están, y como la estrella por ese menú le dio esa estrella, ellos creen que con ese menú le van a dar otra estrella y resulta que no. Tienes que Exacto. evolucionar. Entonces, nosotros cuando pasó lo de la pandemia, mi idea obviamente era tener un restaurante lujoso, ofrecer un servicio, pero la comida pasó a ser para mí la comida pasó a ser de lujo a ser medicina. Porque durante la pandemia todo el mundo necesitaba incrementar el sistema inmune. Ajá. Y lo único que te lo podía incrementar era con lo que tú te alimentabas. Y para mí la comida es la mejor medicina. Ok. Exacto. Para mí, la comida es lo único que el cuerpo te puede curar, porque la medicina alivia, pero no cura. Entonces, de ahí empezamos a crear un concepto de comida saludable, empezamos a trabajar con empresas locales, porque no voy a decir nombres, pero hay supermercados que se dicen llamar orgánicos y donde sus granjas están en California. Y como ves, esas manzanas tan hermosas, rojas, bellas y bonitas en el supermercado cuando eso viene de California. Pasa por un estrés de viaje y está de ese color. Entonces, puede crecer orgánicamente, pero tiene químicos. Ok. Están hormonizados. Tienen preservativo.
Entonces empecé a buscar, yo empecé en un farmers market en Grove Street, en Jersey City. Cuando me quedé sin el trabajo, porque ya mi jefa decidió vender todo, yo agarré y me inscribí en un farmers market y empezamos a vender hummus, que era un producto que familiarmente lo hacíamos muchísimo. Y empezamos a vender limonadas, empezamos a vender ensaladas de granos, irnos al área, y así empezamos a estudiar. O sea, yo no me estaba dando cuenta que yo estaba estudiando el mercado haciendo eso, porque la gente estaba pagando por probar mi producto. Y la gente fue la que me empezó a decir, ¿y tú cocinas? Y empiezas a montar un restaurante. O sea, la misma clientela, la misma área te empujó a estar donde yo estoy ahora. La motivación vino a través de tu esfuerzo, Sus propios clientes. como iba Que son clientes que tengo. Yo he reaccionando visto tu una niña clientela. recién nacida, ahora la niña está cumpliendo 4 o 6 años. Ok. O sea, he visto familias que han empezado en el farmers market visitándome y ahora me visitan en el restaurante. Señores, tomen nota para que aprendan Claro, que es de la claro voz que de la sí. experiencia que le está hablando. Alejandro, ¿qué fue lo primero que te impactó de manera negativa cuando te convertiste ya en propietario de un restaurante? El estrés. El estrés. Uno tiene que cuidar su salud. Ok. Pero ¿cómo? ¿En qué aspecto? Como digo, los chefs somos muy apasionados y queremos que todo salga como nosotros lo hacemos. Y eso nunca va a pasar. Ni que creamos un clon lo va a hacer como nosotros lo hacemos. Entonces nosotros tenemos que concientizarnos de que cuando nosotros no estemos, la calidad no va a ser igual. Pero ahí es donde tú tienes que crear un menú donde no exija tanto de que tú estés y que puedas dar una buena calidad. Delegar un poco. O sea, Delegar. que vaya- Delegar. La gran cosa, delegar. Sí, Sí. no todo el mundo tiene esa capacidad de delegar. Pero eso también depende de a quién contrates. Porque si tú tienes una cafetería y no vas a contratar a una persona que odie un café, porque la persona que no tome café y que odie un café no te va a dar un café bueno, así tú le des una receta. Entonces Sí. siempre tienes que saber, o sea, nadie lo va a hacer como tú, pero sí tienes que orientar a la persona y saber que la persona, si una persona exige un buen servicio, esa persona va a dar un buen servicio. Sí, es que lo que tú estás diciendo, tú no puedes tomar nada desde un punto de vista apasionado, porque cuando te apasionas, ya sea incluso haciendo una entrevista y la persona que llegó te apasiona físicamente, diga, mira, esa persona se ve bien. porque una quieres ayudar a otro Exacto, compatriota, que ¿no? quiero ayudar. Sin embargo, esa persona no cumple con los requisitos que tú necesitas para que tu restaurante se mantenga. Exactamente. Entonces tienes que dejar la pasión y ver... Y poner los pies sobre la tierra. Exactamente. Sí, pero un ejemplo desde tu experiencia, ¿qué tan importante es la gestión, los números y el equipo para que un restaurante sobreviva? Para que tu negocio sobreviva, ahorita que estamos hablando de restaurantes, y creo que es a nivel de todo, necesitas alguien que te cubra bien las espaldas. Y para eso tienes que tener un buen abogado y un buen CPA, alguien que te lleve las finanzas. Nosotros estamos acostumbrados a que yo hago el cheque, yo soy el dueño. Hermano, deje eso a un lado, salga a la calle a buscar clientes y deje que alguien que sepa lo haga. Que esté manejando Que ese aspecto. sepa, exactamente. Porque es muy importante tener a alguien que te diga, mira, saca ese plato porque esa receta no te está dando profit. Enfócate más en esto porque de lo que estoy viendo en tus ventas mensuales, la gente está comiendo es pescado. No te enfoques en la carne. ¿Me entiendes? Esos son Entiendo, estudios de mercado entiendo. que tienes que estar haciendo constantemente. Sí. Y, por ejemplo, mucha gente me ha criticado por qué tú no haces, porque tu restaurante no es venezolano. Y yo le digo, porque no es el negocio. No es el En mi negocio. área nadie va, ni que yo les enseñe en la escuela, nadie va a comer venezolano. Pero Ya. sí agregué ingredientes venezolanos, Te acusa- ingredientes latinos. Te acusan de no ser nacionalista. Exactamente. Sí, Sí. pero la pasión por la Es nacionalidad que no tiene trae nada business. que ver. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sabes, Alejandro, que aquí en Nueva York me ha tocado asesorar varios negocios y me sorprende de una manera sorprendente que muchos negocios no creen en los inventarios y otros que sí hacen inventarios ni siquiera observan los resultados reales. O sea, no saben qué están haciendo. ¿Qué tú opinas de eso? No, el inventario Vital. es vital. Exacto. Dejen la pasión. Déjense llevar por el sistema. Tengan un buen sistema que tenga un inventario. Exacto. Porque mucha gente dice, no, bueno, hoy se nos dañó un salmón. No, mañana le regalo un brancino. No, súmalo a nivel... Tú es uno diario. Sí. Pero son 30 días. Yes. Y después son 365 días.
suma, ahí están tus ganancias. Exacto. Claro. Pero entonces, un ejemplo, el inventario, pero puede ser que el inventario, los números estén dando even, pero tú tengas pérdida. Sí, puede claro. pasar. Yo he visto restaurantes que venden millones Sí. y los cierran. Es que no tiene nada que ver la Franquicia, rotación. exactamente. Ujú. Siempre va a haber un leak. Por algún lado se va a salir la ganancia. Y es lo que uno tiene que estar pendiente. Exacto. Pero un ejemplo, Tapando las goteras. desde tu experiencia, ya una vez lidiando con el público, las quejas, son tantas cosas que suceden a la vez. Tú, un ejemplo, tienes que retroceder un poquito hacia atrás y entonces mirar el panorama como un líder donde tú estás mirando dónde es que está el goteo. Claro. Entonces, ¿cómo tú te manejas de esa manera? Como dueño de negocio en un restaurante, tú tienes que saber todas las posiciones del negocio. Porque a mí me toca, tú sabes. A mí, la muchacha de enfrente, yo tengo que hacerlo. El cocinero está, yo tengo que hacerlo. Ujú. O sea, y tienes que saber. O sea, tienes que estar consciente. Porque no es solamente, ay, a mí me encanta comer. Y yo tengo el dinero y, ay, ese es mi sueño. No, o sea, es un negocio, no es un sueño. Entonces, tú tienes que buscar el equipo, Exacto. saber todas las posiciones y también, lo más importante, tú lo acabas de nombrar, los clientes. Es lo más importante en cualquier negocio. El cliente va a tener siempre la razón, así no la tenga. ¿Tú consideras? Pues claro que sí. No, nosotros estamos en desacuerdo con esa teoría. No. El cliente se le da la razón si la tiene, pero hay veces que hay gente que exige un derecho no- por pagar. Nosotros tenemos un lema y es que el cliente no siempre tiene la razón, pero con el cliente no se discute. Exactamente. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pero, ajá, tú Ok, como lo dueño de negocio. Lo estamos viendo igual, pero de manera diferente. Exactamente. Tú como dueño de negocio. ¿Quién te lleva el dinero a tu bolsillo? ¿Quién lleva el dinero? El cliente, ¿verdad? El cliente. Porque tú puedes tener el concepto más grande, pero ¿quién es el que va a llevar el dinero y quién te va a mantener? El cliente. Ajá. Sí. Y nosotros, en el ámbito de marketing, ahí se le llama a los clientes, hay un cliente que se llama cola de perro. Cola de perro. Es el cliente que más exige, es el cliente que más se queja, pero ese es el cliente más importante en un negocio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es el que es el que te está haciendo ver todos los fallos que tú puedas tener, aunque no los estés teniendo. Puede ser, pero a veces Esos clientes buscando que la ventaja. gente, yo no lo voy a atender porque ese siempre dice que me quedó una grapa en la comida o que le falta sal. El cliente cola de perro. Es como si tú estuvieses como si tú le estuvieses pagando a alguien para que venga a ver los defectos de tu restaurante. Ok. Él te está graduando, o sea, él te Es como, está dando- es como cuando tú pagas por el cliente misterioso. Exactamente. Pero el cliente misterioso lleva una lista. Este te va a traer sorpresa. Ok. Es un verdadero cliente que jode, pero que te ayuda. Ese es el cliente que más tienes que escuchar. Y por algo vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque ya le callaste la boca, como diciendo, nada de lo que tú estás diciendo es cierto, pero tienes que saberlo hacer. Sí. ¿Me entiendes? Pero no podría Yo- ser de que en los otros lugares no Yo le ponen tengo- atención. Ojo, hay clientes que quieren venir a comer gratis. Claro, exacto, Alejandro. Tienes Ahí- que saber diferenciar. Ahí yo tengo, ahí es donde Exacto. podemos diferir, porque yo digo que hay un cliente que no hay manera, ese cliente cola de perro, como tú, Sí. ¿cómo Ya. se llama? Técnicamente hablando, ese cliente no hay manera de satisfacerlo. Entonces, desde el punto de vista que nosotros siempre lo nombramos aquí en el programa, es de que ese cliente te llega en la hora de rush Ujú. y empieza a ralentizar lo que es tu operación. Porque siempre se te va a quejar del servicio, Ese cliente- siempre se te va a quejar. La palabra con porque, J. porque a su refresco, él quería que siempre lo pide con 4 hielos y ese día le llegó con 3. A veces se queja por cosas que son risorias, simple y llanamente. Entonces, por lo que yo digo que a veces se pierde más el tiempo tratando de satisfacer a ese cliente que lo que él en realidad te puede generar en cuanto a beneficios se refiere. Sí, claro, pero te está dando también, te está armando de paciencia. Que se necesita bastante. Porque cada vez que te llega un cliente de eso, te voy a poner un ejemplo. Los platos en nuestro restaurante no son... Lo más elaborado que yo tengo es que si la salsa de tomate, las salsas de pasta, ya yo las hago siempre. Pero todo es hecho al momento. O sea, no es que yo tengo hecho las verduras ya están cociendo. No, todo es al momento. Ok. Y a mí siempre me llega un cliente y me dice,
yo me quiero comer un salmón, pero no quiero arroz. ¿Me puedes dar quinoa? ¿O me puedes dar farro? ¿O me puedes dar ensalada? Y yo le digo, sí, claro. Y en la cocina a veces se me han puesto como bravos. Yo le dije, yo estoy ofreciendo un salmón, el arroz que yo uso es basmático. Es más caro que la ensalada, que la quinoa y que el farro. O sea, el cliente te está ahorrando dinero y ya lo tienes. No es que lo tienes que hacer ni tienes que salir corriendo porque el cliente quiso un caracol que no vendo. O sea, es un producto que tenemos en el inventario, ¿por qué no se lo vas a dar? Y el cliente viene casi 6 veces a la semana, para no ser exagerado, porque viene hasta más, y pide su salmón con quinoa. Pero Entonces te ganaste el cliente cola de perro. Pero ¿cómo lo distingue de ese cliente al que quiere tomar ventaja y comer gratis? Cuando tú le dices, señora, quiero un refund, o señor, quiero un refund. No, yo no vengo por el dinero. El que te dice, sí, hazme un refund, yo le hago el refund y le das el regalo del adiós, para que no vengas más. ¿Me entiendes? Y ahí ya el que quiere la plata de no, vuelta, pero está dura la estrategia. Excelente la estrategia. De Está verdad dura. que sí. es fácil. Sí, claro. Pero te tienes que armar de paciencia, tienes que concientizar a tu equipo de que el cliente es quien te va a pagar el payroll. Así que lo que el cliente quiera, Se le le da. hace. Mientras lo tengamos, porque no podemos hacer milagros tampoco. Exacto. ¿Me entiendes? No, si lo Entonces, quiere hasta con coreografía se le da. te llamamos. Entonces, ¿ha cambiado el comportamiento del cliente en los últimos años? ¿Cómo es después de la pandemia? Ya esos clientes, ya, por ejemplo, para terminar lo de la cola de perro, ya esos clientes van y lo que te dan son las gracias. Porque ya no tienen que joder. Qué joder. Entonces ya superaste la etapa. Pero es que a veces- y esa superar la etapa te ayuda también a concientizar a tu equipo de que sí puede pasar. Pero a veces Si no él se tienen está cosas quejando que por hacer. 3 hielos, de 5. ¿Me entiendes? A veces no tienen cosas que hacer y van expresamente al restaurante a molestar, a buscar, qué sé yo, te están Sí, en la pero casa ya aburridos. llega un punto que ya va a llegar es a consumir porque ya no tienen más nada que molestar. No, ahí difiero, Alejandro. Yo he tenido clientes que no hay manera. Entonces esos son clientes que tienes que darle el Ay, regalo del adiós. Bien, exacto. Llegamos Claro. donde podíamos. Señores, Karina, nos vamos a ir a unos comerciales. Hay clientes que de verdad no hay manera de satisfacerlo. Ellos son insoportables. Gracias por traernos, Alejandro, el término de cola de perro. Cola de perro. El programa no ha terminado. Señores, estamos teniendo una conversación muy amena. Amena. Alejandro nos está orientando y nunca se termina de aprender, porque de verdad, cosas que sabemos sobre la práctica, que la hemos manejado, que lo hemos invitado siempre a ustedes a que nos sigan y a que manejen el restaurante de una manera u otra. Alejandro y yo aquí coincidimos en muchas cosas, solo que la hemos visto desde punto de vista diferente. Pero de verdad estamos aprendiendo muchísimo y en breves minutos volvemos luego de los comerciales. Los espero. De mesa en mesa. Claribel Sazón en tu cocina manda todo el sabor sin temor al drama. Menos calorías, menos sal y más ganas. Sigamos la ruta con sazón que enamora. Únete a la ruta del sabor. Claribel te lleva sin ningún temor. Menos es más cuando Claribel lo dice. Sigamos esta fiesta al ritmo que se vive. Desde la mañana hasta el atardecer, Claribel te enseña cómo debes hacer. Con su sazón te vas a convencer que el sabor auténtico aquí lo puedes ver. Únete a la ruta del sabor. Claribel te lleva sin ningún temor. Menos es más cuando Claribel lo dice. Sigamos esta fiesta al ritmo que se vive. El Económico Restaurant. Comida deliciosa al mejor precio. Calidad e higiene. El Económico Restaurant. Con delivery gratis. Teléfono 718-601-5577. El Económico Restaurant. 5589 Broadway Near 231 Street, Bronx, New York. El Económico Restaurant. El Económico Restaurant.
Continuamos con De Mesa en Mesa con Alexis Matos, la experiencia, señores. Hoy tenemos un plato fuerte aún en desarrollo. Aquí con Alejandro Fuenmayor. Alejandro nos está orientando, nos está concientizando y como fue la presentación de inicio que realicé, lo que es dirigir un restaurante cuando tú tienes los pies sobre la tierra, cuando tú sabes lo que estás haciendo. Y Alejandro es la experiencia viva de lo que estamos promocionando en este programa. Alejandro, cuéntame entonces ya luego del cambio de lo que fue la pandemia, ¿qué significan en estos tiempos las redes sociales para un restaurante? Importantísimo. Yo diría para un restaurante, no, para cualquier negocio, las redes sociales es súper importante. Porque no quiere decir que cuando nosotros empezamos un negocio no lo había, no quiere decir que ahora no nos sirva. Como les dije yo, tenemos que evolucionar y tenemos que hacerle llegar a la gente que ahora en todos sus teléfonos, y me incluyo, está toda la información y de una forma mucho más rápida. Pero también tenemos que saber, como les dije, tenemos que tener un equipo entre un buen abogado, un buen CPA, y también tienes que contratar a alguien que sepa de eso. Porque no te va a dar el tiempo de hacerlo todo. Y ahí es donde se pierde más dinero y tiempo. Porque a mí, te voy a dar un ejemplo, a mí mi CPA me dijo, yo necesito que tú me digas cuánto vale tu hora. Porque en el momento que tú estés haciendo un plato, eso tiene un valor. Claro. Y eso es el costo de tu producto. Entonces, tienes que saber bien también a dónde inviertes tu tiempo y delegar y contratar a gente. Para mí lo más importante es tener un abogado y un CPA que te lleve todo lo que son taxes, que te lleve todo el dinero, que te lleve pagos, que te lleve payroll. Sí sale caro, pero te vas a ahorrar un gran dinero. Y como lo dije, no quiere decir que porque tú abres un negocio y en el primer año vendas $2 millones, no quiere decir que esos $2 millones van para tu bolsillo. No. Porque a lo mejor estás vendiendo mucho, tú estás haciendo tu contabilidad, pero no tienes un profit, no tienes un nivel de ganancia. Como Entonces, digo yo, estás manejando mucho efectivo. estás manejando mucho efectivo. Mucho flujo. Mucho flujo, pero también estás gastando. Ujú. Y no estás viendo, y también tus clientes, y también tu equipo, o sea, tienes que controlarlo. Y eso nada más lo puede hacer una persona que sea ajena a ti. Y lo peor, Alejandro, esto puede que sea momentáneo. Porque puede ser que tú tengas 2 meses en el top y tú dijiste, no, este año va a ser grandioso. Y luego de esos 2 meses, Viene la época de las vacas flacas, Exacto. como todo negocio. sí. O sea, tienes que estar preparado para los momentos que no. Los momentos de vacaciones nosotros no vendemos. El área de nosotros es tenemos nuevas familias, tenemos familias muy pequeñas, cuando mucho, una familia que tiene un hijo de 1 o 2 años. Todas esas familias en vacaciones viajan. Y mientras tanto tú tienes que soportar los niveles bajos de venta. Exacto, si no supiste manejar lo que fueron los niveles altos cuando llegan a esos momentos. Pero eso nada más te lo da un reporte, eso nada más te lo da un CPA. Totalmente de acuerdo. Porque Y tú dices, ay, no, está lloviendo mucho. No, date cuenta que en estos meses tienes que estar preparado, tienes que bajar empleados, tienes que bajar compras, tienes que bajar todo. Porque es así. Para mantenerte a raya. No, y me gustaría preguntarle a él una experiencia significativa que tú hayas tenido con un cliente, donde tú hayas aprendido algo valioso para la manera de tú manejar tu negocio. Bueno, yo tengo un cliente muy específico, nosotros lo llamamos Sin Sal. Porque Escúchame, Alejandro. Esto es algo que los clientes no entienden. Y es bueno, de esto se trata este programa. Señores, si usted es un cliente asiduo en un restaurante, usted tiene un sobrenombre. sí, Usted va a claro. entender Usted lo que tiene un estamos sobrenombre. No investigue. En el lenguaje de Sí, cocina sí, sí. pero no creas que lo estamos ofendiendo. No es ofensivo, no es ofensivo. Pero usted tiene un sobrenombre con el que usted se conoce dentro de ese negocio. Sí, claro. Y cuando esa persona llegó. Ahí llegó Sin Sal. Sin No, sal. y en los chats llegó Sin Sal, hazle Sí. tal. Sí. Obviamente el nombre lo dice todo. Él es una persona que tiene más de 37 cálculos en los riñones. Ok. Si yo le doy un plato, 1 gramo de sal, lo mando al hospital de emergencia. Ajá. Entonces, uno de los días que yo estaba ahí en el frente, llega su esposa. Y me dice, mira, tengo esto, mi esposo no puede comer sal. ¿Tú serías capaz de cocinarlo? Y le dije, dile que venga. Y desde que él vino, no se ha ido. Su esposa tiene más libertad, porque no tiene que estar cocinándole, porque no es algo que él quiere. No es una dieta que él está haciendo, es que no puede Es comer que sodio. no puede. Wow. Es complicado. Y es una persona que tiene muchísimo dinero, pero no tiene nadie que les pueda hacer un plato sin sal. Y no es un plato sin sal,
es que le brinde un estilo de vida donde la comida no sea Aburrida. no sea un veneno. sufrimiento. Un veneno para Y él. no sea un susto. ¿Me entiendes? Ujú. Que tú vayas a comer y digas, Dios mío, le rezas que no vaya a tener sal porque voy a tener que ir al hospital. Sí. Entonces, ahí tú le estás cambiando, le estás dando calidad de vida a una persona. Por eso es que yo digo, la comida es la medicina. Totalmente. Y esa persona llegó y desde ahí no se ha ido. Esa persona me ha ofrecido. O sea, él dice que si yo me salgo del restaurante, yo tengo que ir a su casa a cocinar. Mira, yo le he hecho arroz chino. En su vida él se había comido un arroz chino. Sí. Sin sal. Esas son de las experiencias que muchas personas no entienden que se pueden realizar o se pueden conseguir dentro de un restaurante. Claro. Que incluso más allá de dar un servicio y haber una relación propietario-cliente, camarero-cliente, se genera una relación incluso de amistad e incluso tú te ves como si fuera el doctor de esa persona. Sí. Que incluso si, quizás si en un momento él se quiere comer algo por antojo, eres tú quien le dice, no, tú no te puedes comer eso. Sí, sí. También le balanceo. Sí. Porque me di cuenta que podía comer queso, quiere comer queso todo el tiempo y no. O sea, tienes que tener un balance. En las cenas le doy algo más fácil de digerir y somos amigos ya. O sea, hemos creado una relación que somos amigos. O sea, y es una experiencia que de verdad marca porque le estás aportando mucho valor a su vida. Es así, es muy importante cuando un cliente se siente de una manera plena en un restaurante y confía en lo que está pasando ahí Exactamente. adentro. Sí. Es así. Claro. No, y un ejemplo, mirando hacia el futuro, ¿qué viene para Cabani Foods y qué visualizas en tu marca en los próximos años o en los próximos meses? Seguir escuchando al cliente. Yo empecé con un concepto de que quería brindarles al área de la forma que nosotros los latinos comíamos, pero no con un menú latino. Pero todo cambió. Entonces nosotros los latinos nos servimos comida a nivel exagerado. Y yo les daba platos exagerados, pero al final empecé a escuchar al cliente y el cliente quería comer menos, quería comer más saludable. Todo el mundo me empezó a hablar de los bowls. Entonces cambié todo mi menú a bowls y es lo que el cliente ahorita está amando más. Yo no sé si en el futuro va a venir otra palabra, va a venir otra técnica, va a venir otra forma, otro estilo de vida, pero tenemos que adaptarlo. Y para mí fue más fácil porque yo en vez de estar creando platos, tiré todos mis ingredientes del menú y que la gente escogiera. Hay menús que yo digo, Dios mío, esto no puede ser. Pero es Pero es lo que el cliente quiere. Es lo que funciona en el área, Exactamente. exacto. Y quizás tú lo montas qué sé yo, a 5 bloques más y no funciona. No funciona porque es diferente. Es que depende o sea, nosotros tenemos a Hoboken a 2 millas. Y el tipo de población que hay en Hoboken no es la misma que hay en Jersey City Downtown. Ok. No es la misma que hay en Jordan Square, no es la misma que hay en Bayonne. ¿Me Ujú, entiendes? Entonces sí. tienes que estudiar mucho Y el son área. localidades que están ahí bastante cerca. que Súper el cerca. radio no es tan distante. No es tan distante. Sí. Pero si hay un ejemplo, 3 pilares que tú puedes aconsejar al público que quiere abrir un restaurante, ¿cuáles son esos 3 pilares fundamentales? Lo primero es dejar la pasión y guiarse por la razón. Segundo, pedir ayuda. Hay muchas entidades, hay muchas personas que te pueden ayudar. Creer en ese tipo de personas también. Y tener cuidado, ¿no? O sea, como lo digo, vas a tener es que eso es muy normal aquí en los Estados Unidos. Tú vas a tener una reunión con un abogado y tú firmas un contrato de confidencialidad. De todo lo que se va a hablar ahí, eso no puede salir de ahí. Eso es muy normal aquí. Ok. Y la Entonces- tercera, la tercera... Y la tercera, dejen la chequera, dejen que el dinero se los maneje gente que sepa, contable. contable. No guarden la plata abajo del colchón. Demuéstrenle al país que somos gente que generamos empleos, que tenemos buenas ideas y que hacemos lo que muchísima gente aquí en los Estados Unidos no puede hacer. O que no se atreve. Y que demostrémoslos con números. Wow, de verdad que ha sido excelente esta entrevista, tenerte aquí, más que un privilegio, yo me siento muy honrado y tus palabras de verdad que han satisfecho, por lo menos lo que eran mis interrogantes. Y de verdad quiero cerrar con una pregunta, lo que sería el mundo del restaurante, ¿vas por lo presencial o por lo digital o sería un híbrido, seguirían siendo ambas cosas? Yo pienso que siguen siendo ambas cosas, porque en el ámbito alimenticio no va a haber un robot que pueda cocinar al nivel de lo que cocinan los humanos. O sea, a nivel de salud hablo, ¿no? Ok. Si van a haber robots que van a hacer cosas
con químicos, con preservativos, con cualquier cosa. Pero a nivel de que lo que tú te comas venga de una zona local, venga de que no estén grasas saturadas, venga que tu sistema digestivo quede bien, eso no lo va a poder hacer un robot. Eso lo va a tener que hacer un humano. Al menos que la humanidad vaya a comer puras proteínas en polvo y ligarlas con leche. Pero sí, de verdad, Hasta esa entonces, experiencia Eso causa problemas estomacales. también. Intestinales. Sí. No, claro. Y yo quisiera hacer un paréntesis, porque mira, tenemos a alguien esta semana que está casi de cumpleaños. Sí, antes de despedir a Alejandro. Karina, ¿cuándo es que tu cumpleaños? El miércoles. El miércoles. ¿Y qué le tenemos a Karina? Ay, le tenemos un regalito. Viene, mira. Happy birthday to you. Happy Ajá. birthday, ¿Y dear la vela? Karina. Happy birthday to you. Aplauda, mi gente. Felicidades, Karina. Karina, Muchas bendiciones. felicidades en tus 15 años. Entiendan, 15 años, entiendan, lo hagan así. Ay, 15. 15. 15 primaveras. Señores, felicidades Karina, que el próximo miércoles estará de cumpleaños. Y voy a aprovechar antes de despedir a Alejandro también para mandarle saludo a mi hijo Robin Alexis Matos, que mañana estará de cumpleaños. Ah, mira. Y que lo disfrute mucho al lado de su esposa Gabriela y mi nieta Eleonor. Muchas felicidades allá en República Dominicana. Vaya. Alejandro, de verdad, te voy a dejar a ti que despide el programa. Ha sido un honor, de verdad, ver cómo manejas un restaurante, como hice la presentación, con los pies puestos sobre la tierra, porque entiendes muy bien lo que es manejar una operación, el trato al cliente y lo que son los números, que de verdad aquí en Nueva York, no te digo en New Jersey, aquí en Nueva York, no sé cómo muchos negocios se pueden sostener porque ellos no creen en los números que arrojan seguir la operación de modo correcto, Claro. por así decirlo. El micrófono es todo tuyo. No, para ese tipo de personas tenemos que estudiar. Siempre hay que evolucionar. Los chefs tienen que seguir estudiando, los accountants tienen que seguir estudiando. Sí, hay que informarse, porque sí, he visto muchos restaurantes que tienen años, pero siguen en el mismo nivel económico. ¿Y sabes qué es lo peor? Que sí, el restaurante duró 20, 25 años, pero el que lo fundó murió temprano. No tenía salud. ¿Me entiendes? Porque nosotros los latinos queremos hacerlo todo. Queremos abarcar todo. Y no es así. Dividámonos, porque lo más importante es el tiempo y la salud. Porque ¿qué vas a hacer con un restaurante si no tienes salud? ¿Qué vas a hacer con algún negocio exitoso si no tienes salud? Entonces tienes que delegar, tienes que buscar ayuda, crear un equipo, como tú dices, y dejar que las cosas fluyan. No puedes pretender que tú vas a ser el único salvador. Y de hecho, el secreto de los negocios rentables, cuando tu negocio se convierte 100% rentable, es cuando no dependa de ti el 100%. Cuando ese negocio Boom. no necesite de ti, ahí es cuando tu negocio va a estar Al en 100. el nivel de la rentabilidad. Yo no sabía que tú y yo nos conocemos desde hace tiempo. Nos hemos visto como desde el 2023 por ahí. Pero a veces personas están relacionadas, pero en realidad no comentan la experiencia que tienen en base a un mismo proyecto. Y no sabía que tú y yo podíamos congeniar tanto en lo que es lo que creemos cómo debe funcionar un restaurante, porque de verdad vamos de la mano. No sé si tú has visto, no sé tu edad, pero existe una caricatura muy, muy famosa de Bugs Bunny. De Bugs Bunny, el Sí, conejo de el conejo, Disney. no el cantante. Sí, no el Bugs cantante. Bunny, Bugs Bunny. Entonces, el conejo Bob. Que Bob pichaba, estaba en primera base, segunda base, tercera hacía la base, carrera. cubría los files y él era que estaba bateando. Ajá. Entonces, cuando usted quiere cumplir todos esos roles en cualquier etapa de Claro. su vida, no va a dar No va a dar resultados resultado. óptimos. No, señor. No, Así es. gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu visión. Sí, de verdad que sí. Y eres un modo de inspiración para poder emprender en este Claro. país. No, y el que necesite ayuda, que nos contacte. Muchísimas gracias, Alejandro, y de verdad la manera en que informas, la manera en que detallas las cosas que hace, con la calma que lo dice y de manera tan eficiente, se ve que tus resultados
van siendo de manera óptima. Muchísimas Y gracias. si no saben de Cabani Food, ya saben, tienen una razón para visitar ahí en Jersey City. Así es. Claro que sí, en Jersey City, en el 235 de Grand. De Grand Exacto, Street. Grand Street. Sí, Grand Street, ahí en Jersey City. Los que están ahí en Manhattan es muy fácil, solamente tienen que coger el pad, llegar al group y Y se si van no- caminando 3 bloques. Exactamente. Y si ahí no- están. Y si no les enviamos los meal plans. eso es muy importante. Exactamente. Pues muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias al público que está con nosotros aquí en el estudio y nos vemos la próxima semana en otra entrega de Mesa en Mesa con Alexis Matos, La Experiencia y Principito Presents. Don- Muchísimas gracias. Donde el negocio y la gastronomía se sientan en la mesa. Ajá. Nos vemos.